Un saludo a los estudiantes del curso de Constitución Política de Colombia. Vamos a estudiar en el día de hoy las características de la Constitución Política y la forma de gobierno del Estado colombiano, es decir, los parámetros de la estructura institucional que acoge nuestro Estado en la Constitución Política de Colombia, particularmente en los artículos 1 a 3 de la Constitución, y señalaremos también las características que se derivan de ese artículo cuarto frente a la naturaleza y al peso específico que tiene nuestra Constitución en el ordenamiento colombiano. Por supuesto, aquí también vamos a incluir los aspectos relevantes del preámbulo, pero vamos a tratar de manera conceptual y no en forma separada por el texto de cada artículo. Esa de hecho va a ser la metodología a lo largo de este curso, abordar los conceptos más allá de los textos legales o del texto expreso de la Constitución. Bien, dicho esto, vamos a reflexionar sobre la naturaleza y el valor de la Constitución Política de 1991. Sobre su naturaleza, hay que decir que la Constitución Política es de naturaleza vinculante. Eso quiere decir que es obligatoria, es decir, que el texto de la Constitución tiene un vínculo específico con los ciudadanos y también con las autoridades estatales, tanto a los particulares como a los entes públicos que están bajo la soberanía, bajo el imperio de ese texto constitucional. A todos ellos les obligan las normas y todos tenemos ese deber especial de sujetarnos a las normas constitucionales. Esto parece muy evidente hoy día, pero durante muchos años, sobre todo en las últimas décadas y a partir de los años 80, se seguía discutiendo, por ejemplo, sobre el peso normativo o sobre el carácter vinculante del preámbulo de la Constitución. Vamos a entender esta situación de la siguiente manera. ¿Qué es lo opuesto a lo vinculante, a lo obligatorio? Lo opuesto sería lo meramente declarativo, como una manifestación de buena voluntad, o por decirlo de alguna otra manera, lo voluntario. Lo obligatorio, lo voluntario en oposición. Muchos consideraban que la Constitución, sobre todo en vigencia de la anterior de 1886, muchos consideraban que la Constitución simplemente es un proyecto político, una declaración de principios que se esperan lograr algún día, pero que no necesariamente obligan a las autoridades a cumplirlas de manera inmediata o a orientar sus actuaciones hacia el cumplimiento de esta normatividad. Entonces, de manera opuesta a esa tendencia están quienes consideran que la Constitución sí es un texto de carácter obligatorio y vinculante, y esa es la tesis que acogió la Constitución de 1991. Eso tiene unos efectos que luego vamos a ir considerando más adelante. Entonces, por lo pronto, ¿cuál es la naturaleza de la Constitución? Es de carácter vinculante, es decir, obligatoria, tanto para los servidores públicos como para los ciudadanos. Y valga decirlo también, tanto para los nacionales como para los extranjeros que habitan el territorio nacional de Colombia. Bien, dicho esto, pasemos ahora al peso de la Constitución o al valor de la Constitución. Entonces, cuando nos referimos al valor de la Constitución,
Estamos hablando del peso específico, es decir, de la jerarquía que tiene una norma como la Constitución política. Y al respecto, debemos decir que la norma constitucional o la Constitución política tiene un valor superior en términos normativos. Entonces, el peso o el valor normativo de la Constitución es el de ser norma superior a las demás leyes o a las demás normas, cualquiera sea su naturaleza, que se encuentran en el ordenamiento jurídico colombiano. Por eso habitualmente, cuando se estudia la Constitución política en relación con otras normas, se suele utilizar una figura que es la conocida pirámide. Ustedes lo van a encontrar en el texto de consulta. Si no, también pueden hallarlo por otras fuentes que voy a vincular a este video y que se hicieron famosas desde las obras de Kelsen. En esta pirámide encontramos que en su cima está la norma constitucional por ser la norma más relevante de todas. En segundo término se encuentran las leyes que emite el Congreso, que son de alcance nacional y que obligan a todos los ciudadanos colombianos. Y en una inferior jerarquía están las decisiones administrativas de carácter territorial, como ordenanzas, acuerdos y demás, y en general también los decretos de la presidencia, es decir, los actos administrativos de la nación. Entonces, en su orden, la Constitución orgánicamente es superior a las leyes y por tanto las normas legales se tienen que sujetar, es decir, tienen que obedecer los parámetros establecidos en la Constitución. En caso de que exista controversia entre una norma legal y una norma constitucional, prevalece la segunda, es decir, la constitucional. Y por eso ustedes han escuchado que en múltiples ocasiones la Corte Constitucional decreta o declara que ciertas normas expedidas por el Congreso no pueden tener validez al interior del territorio nacional. Y a eso se le conoce como la figura de inexequibilidad. Cuando la Corte dice que un artículo o una ley es inexequible, quiere decir que esa ley, ese artículo de la ley, viola la Constitución total o parcialmente y por lo tanto tiene que ser excluido del ordenamiento jurídico, por tanto ya no se puede ejecutar. Vamos a hablar de una discusión moderna, una discusión contemporánea al día de hoy. Tenemos la aprobación de la cadena perpetua revisable para delitos sexuales en contra de menores de edad, o para ciertos delitos en contra de menores de edad. A la Corte Constitucional le va a corresponder revisar si esa norma, que es un acto legislativo, es contrario o no a la Constitución. Si considera que es contrario a la Constitución, ese acto legislativo no va a ser parte del ordenamiento jurídico colombiano. Si por el contrario considera que sí es constitucional, entonces esa norma se va a poder aplicar en nuestro país. Entonces, la Constitución política es muy importante porque es el filtro, es el pedigrí que nos permite establecer si una norma puede ser aplicada o no en Colombia. Y eso se hará a través de mecanismos que vamos a explicar más adelante, como la acción de inconstitucionalidad, la excepción de inconstitucionalidad y las nulidades por inconstitucionalidad. Estos temas los vamos a ver en la sesión cuarta. Bien, por ahora digamos entonces, para resumir y para ir concretando, en cuanto a su naturaleza, la Constitución política es vinculante. ¿Por qué? Porque es obligatoria en los términos que ya dijimos. Frente a su valor,
la constitución política tiene un peso normativo superior. Las demás leyes, las demás normas de cualquier clase que sean que se dicten en Colombia, tienen que estar en consonancia con las normas que establece la constitución política. Vamos a plantear otro ejemplo. Hemos tenido discusiones diversas en el país sobre ciertas normas que no han pasado ese filtro. Y una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con las del Código de Policía. Algunas sanciones, como por ejemplo la prohibición absoluta del consumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes en lugares públicos, que estaban en esa ley del Código de Policía, la ley 1801, esa prohibición se declaró inconstitucional porque la Corte consideró que vulneraba el libre desarrollo de la personalidad al no establecer parámetros claros que determinaran cuándo un consumo de licor, por ejemplo, podía estar afectando la convivencia y la armonía entre los vecinos o podía estar generando alguna especie de afectación al bienestar del interés general, la protección de los niños, entre otros. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la Corte estudió una ley que está por debajo de la jerarquía normativa y al compararla con las normas constitucionales, en concreto con ese artículo del libre desarrollo de la personalidad, advirtió que se estaban excediendo las facultades y esa prohibición estaba yendo en contra de un artículo constitucional. Por lo tanto, el Congreso se excedió. Se excedió porque las leyes no pueden ir en contravía de los derechos, de las garantías y en general de los preceptos que consagra la Constitución política, y esto incluye la estructura del Estado colombiano en sus aspectos fundamentales, esto es, en lo que garantiza los pesos y contrapesos, que fue el argumento que se utilizó también para sostener que una segunda reelección como la que pretendió Álvaro Uribe Vélez para el periodo, aspirar al periodo 2010-2014, alteraba el sistema de pesos y contrapesos, y por eso en su momento se declaró inconstitucional y no se le dio vía libre a la aplicación de esa posibilidad, es decir, de aspirar a un tercer periodo presidencial por cuenta de una segunda reelección. Bien, hasta aquí entonces queda agotado este tema de la naturaleza y el valor de la Constitución. Vamos a pasar ahora a los elementos que prefiguran o que configuran mejor el Estado colombiano. Ya habíamos mencionado uno de ellos, su carácter de ser Estado social de derecho, debido a que el Estado considera que tiene facultades para intervenir en la economía y en la vida social en general para resolver los desequilibrios sociales. Hablamos del Sisbén, de subsidios, de programas que ayudan a promover la igualdad y de algún modo, a desestructurar las cadenas que han generado diferencias entre sectores sociales por razones discriminatorias. Entonces, las políticas en beneficio de las mujeres, de las comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes, de los niños, adolescentes, etc. Vamos a hablar ahora de otras características que tiene nuestro Estado colombiano. Comencemos entonces por lo siguiente. Vamos a decir, o vamos a explicar por qué motivo se sostiene que Colombia es una república unitaria. ¿Por qué se dice que es descentralizada? Y por qué se concibe como presidencialista. Esas son las tres características que vamos a explicar en este espacio. Comencemos por la primera. Colombia es república unitaria por las siguientes razones. En Colombia hay unidad de ley o de leyes, unidad de ley, unidad de tributo
y unidad de orden público o de cadena de mando de la fuerza pública. Eso hace que en el Estado colombiano el centro, digamos, del poder esté configurado en esa forma de república unitaria, en el siguiente sentido. En cuanto a la unidad legislativa, en Colombia solamente una autoridad legisla para todo el territorio nacional. Ese es el Congreso de la República. No pasa como en los Estados Unidos o en México o en otras repúblicas federales, donde algunos estados pueden establecer prohibiciones especiales que no se encuentran en otras partes de la misma nación. Por ejemplo, es conocido que en el estado de Texas, en Estados Unidos, hay unas normas mucho más permisivas en cuanto al uso, la posesión y el comercio de armas, que posiblemente no se encuentren en otros estados del mismo estado norteamericano. Es decir, cada estado dentro de un estado federal puede adoptar sus propias normas. En materia de matrimonio entre parejas del mismo sexo, sucedió en Estados Unidos que algunos lo aprobaron antes que otros. ¿Por qué? Porque tenían esa facultad. Bueno, al día de hoy, ya la Suprema Corte de Estados Unidos, esto solo lo digo como curiosidad, estableció que prohibir ese matrimonio entre personas del mismo sexo sería inconstitucional, pero eso es otro cuento, digamos, esa es otra acotación. Estamos ahora en el carácter unitario del Estado colombiano. Al ser república unitaria, entonces, decíamos, uno de los componentes consiste en que las leyes son de alcance nacional. Las leyes comerciales, las leyes civiles, las leyes penales. El Valle del Cauca no puede establecer normas de código penal por aparte. Ni lo puede hacer Medellín, ni Bogotá, ni Santander, ninguno. Solo hay un organismo que establece normas obligatorias para todos los ciudadanos con carácter de ley, y ese es el Congreso de la República. En esa misma línea, en Colombia hay unidad tributaria o unidad de impuestos. ¿En qué sentido? En el sentido de que los impuestos solo pueden establecerse por leyes de alcance nacional. Vemos que hay relación con lo que acabamos de mencionar antes. Esto quiere decir que las entidades territoriales no pueden crear autónomamente impuestos. Tiene que haber por lo menos una autorización de una ley nacional que les permita cobrarles tributos a los habitantes de departamentos y municipios. Aquí algunos dirán, bueno, los municipios, por ejemplo, son los que administran, los que recaudan el impuesto predial, o sea, el impuesto por tener lotes, casas, viviendas. Y los departamentos administran los impuestos, por ejemplo, vehiculares. Y tienen razón, es cierto. Pero eso lo hacen los departamentos y los municipios porque una ley de alcance nacional los autorizó. Si no media autorización de ley nacional, entonces en materia de impuestos los departamentos y municipios no pueden ejercer esa administración. En síntesis, entonces, en materia tributaria también hay unidad nacional. El Valle del Cauca, repito, Bogotá, Santander no puede crear sus propios impuestos para sus territorios, sus departamentos o municipios, según sea el caso. Bien, dicho esto, Colombia también es república unitaria debido a la unidad de mando en el orden público y en la fuerza pública. El ejército, la policía, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea tienen una cadena de mando unificado. No sucede como en México o Estados Unidos, donde ustedes se encuentran que hay policía estatal, por ejemplo la policía estatal de Ohio, de Wyoming, del estado de California, etc.
y la Policía Federal. Ustedes lo han visto seguramente en las películas. No, en el caso colombiano, la policía es nacional y el ejército es nacional. Responden a una única cadena de mando unificada, en cuya cúspide está, como máximo jefe de orden público, el presidente de la República. Aclaremos, el gobernador y el alcalde también tienen esa característica de ser jefes máximos de orden público en el departamento y el municipio. Pero el presidente puede intervenir y se puede imponer, por decirlo de algún modo, en esa materia específica, cuando algún alcalde o cuando algún gobernador termina desbordado por la inseguridad, por los ataques de grupos armados ilegales, por las circunstancias de orden público que se salen de sus manos. Esto ha sucedido principalmente en las confrontaciones con algunas BACRIM, con disidencias de las guerrillas o con otra clase de grupos ilegales que terminan asolando a zonas extensas sin que los mandatarios locales puedan hacer nada, como es el caso de Tumaco o del Bajo Cauca, donde frecuentemente la presidencia de la República a lo largo de diferentes momentos de la historia colombiana ha debido intervenir en forma directa para controlar y retomar el orden público. Entonces, estas tres razones son las que hacen de Colombia una república unitaria. Repito, unidad legislativa, unidad de impuestos o tributaria y unidad de orden público. Explicado esto, vale hacer la primera pregunta para sus apuntes. ¿Cuál es la naturaleza y valor de la Constitución? ¿Y por qué se dice que la República de Colombia es unitaria? Proseguimos entonces. Vamos a estudiar por qué se dice que Colombia es descentralizada, o por qué sostenemos que en Colombia hay descentralización. Esto parecería oponerse a lo que acabamos de decir, que en Colombia la República es unitaria, pero vamos a ver que no es así. En algunos componentes que los voy a explicar, los municipios y departamentos tienen autonomía política, administrativa y presupuestal. Entonces, estos tres elementos son los que hacen que se pueda sostener que en Colombia hay descentralización. Porque, repito, los municipios, los departamentos, las entidades territoriales en general, incluyo aquí los distritos, entre otros, cuentan con autonomía política, administrativa y presupuestal. Autonomía política, porque son los habitantes del municipio y del departamento los que eligen a sus alcaldes, gobernadores, concejales y diputados a la asamblea. Autonomía administrativa, porque los municipios y las gobernaciones son los que definen la estructura interna de, podríamos llamar, el entramado administrativo de su respectivo territorio. Por ejemplo, el alcalde es el que determina cómo organiza a sus secretarios, a quienes designa allí en esas dependencias. El alcalde y el gobernador son los que pueden establecer planes y programas para constituir proyectos en materia de salud y de educación. Pueden fusionar, pueden crear establecimientos industriales y comerciales, establecimientos públicos como hospitales municipales, hospitales departamentales, entre otros, según las necesidades y según las capacidades que tengan estos territorios, municipios o departamentos. Entonces, en esa medida hay autonomía administrativa. Por otra parte, o por último, se encuentra la autonomía presupuestal. En virtud de esta característica, el alcalde y el gobernador, para señalar las figuras más conocidas de nuestro contexto, el alcalde y el gobernador pueden disponer libremente,
con las limitaciones de ley de los recursos sin necesidad de pedirle permiso al presidente para atender las necesidades sociales de su respectiva región, sea municipio o sea departamento. Por ejemplo, si hay que pavimentar vías municipales, el alcalde no tiene por qué pedirle permiso al gobernador ni al presidente, porque son vías que hacen parte del municipio, que tienen esa característica, y por tanto, si hay que repararlas, el alcalde puede disponer del presupuesto con el cumplimiento del trámite de ley ante el consejo, etc. Pero el punto es que puede disponer del presupuesto municipal para atender esa necesidad de infraestructura. Lo mismo en materia de salud y en materia de educación. Si hay necesidades especiales que el municipio debe cubrir y que pueda hacerlo con sus recursos, aparte de las transferencias que llegan del orden nacional, el municipio lo puede hacer. Lo mismo aplica para el departamento, frente a vías departamentales, carreteras departamentales, hospitales departamentales o cualquier otro aspecto de inversión social, sobre todo de programas que sean en beneficio del departamento y que estén en la órbita de sus competencias. Entonces, para estos aspectos, reitero, no hay que pedir permiso a la presidencia porque tanto el departamento como el municipio gozan de esta autonomía en estas materias: administrativa, presupuestal y la primera que explicamos, autonomía política, en virtud de la cual los ciudadanos y los habitantes del departamento y del municipio tienen la libertad de darse sus propios gobernantes a través de la elección popular. No sucede como ocurrió en algún momento de nuestra historia, que el presidente designa a los gobernadores o que los alcaldes se nombran por designación, sea de la presidencia o de la gobernación. Eso ya no aplica. Hay un nivel de democracia territorial que está anclado o que está concretado en esa descentralización. Por eso decimos, en síntesis, que en Colombia hay descentralización política, administrativa y presupuestal. Esos son los elementos entonces que definen esta característica del Estado colombiano. Vamos ahora a comentar otro aspecto que tiene que ver con el régimen político del Estado colombiano. Dijimos que Colombia tiene una forma de gobierno presidencialista. Vamos entonces a explicar esta característica. En Colombia, las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno las cumple un solo funcionario, y ese funcionario es el presidente de la República. No sucede como en otras naciones, muchas de ellas europeas, en las que hay un primer ministro, un canciller y la figura presidencial que tenemos aquí, que nos es familiar. Y entre ambos se reparten la función de ser jefe de Estado y la función de ser jefe de gobierno. Colombia es presidencialista, repito, porque ambas funciones de ser jefe de Estado y ser jefe de gobierno se encuentran bajo la titularidad de la misma persona, que es el presidente de la República. Bien, viene la pregunta, ¿cuáles son las funciones esencialmente del jefe de Estado y del jefe de gobierno? Esto lo voy a decir en síntesis porque en la parte de la rama ejecutiva es donde se profundiza sobre este tema. Pero por ahora, digamos, el jefe de Estado es quien representa a Colombia ante el entorno internacional, es decir, el que firma tratados, el que puede declarar un conflicto bélico internacional, es decir, firmar una declaratoria de guerra contra otra nación, y en general quien dirige la política comercial internacional, entre otros. Eso lo hace el jefe de Estado. El jefe de gobierno es quien tiene, por decirlo de algún modo muy sencillo y muy claro, quien tiene el timón administrativo, presupuestal y económico de la nación.
el que orienta las rutas por las cuales se debe hacer inversión social, política, educativa, entre otros. Esas funciones, como ustedes ven, son hacia el interior del país. Entonces ahí vamos encontrando paralelos entre lo que es ser jefe de Estado y ser jefe de gobierno, al menos en una aproximación. Esas características todas están reunidas en la figura del presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de gobierno, como dijimos antes, máxima autoridad de orden público y suprema autoridad administrativa. Esto ha suscitado críticas. Algunos consideran que se concentran demasiados poderes en el presidente, y lo cierto es que probablemente en algo se tenga razón. Eso será un punto que podremos discutir a través de la siguiente pregunta para sus apuntes. ¿Por qué razón se dice que Colombia es presidencialista? Y en segundo término, exprese si usted está de acuerdo o no con esa forma de régimen político. Sería bueno tener un canciller en Colombia o alguien que cumpla de manera separada esas tareas junto con el presidente, de ser jefe de Estado y jefe de gobierno. Eso ya lo plantearán ustedes en sus apuntes, en sus opiniones, o incluso en el foro del campus. También habilitaré una sección con este punto. Bien, dicho esto, vamos a hablar de otra característica del Estado colombiano. Y es que en Colombia tenemos una democracia representativa y participativa. Son dos clases diferentes de democracia: representativa y participativa. Sobre la primera, en Colombia hay democracia representativa porque los ciudadanos eligen a sus representantes ante las organizaciones colegiadas, las corporaciones que se encargan de legislar, caso del Congreso de la República, o que se encargan de hacer control político presupuestal y de llevar proyectos a los territorios, como es el caso de las asambleas departamentales, de los consejos municipales. Y por supuesto, los ciudadanos eligen a su representante en la rama ejecutiva del orden nacional, departamental y municipal. En otros términos, los ciudadanos eligen a su presidente, gobernador y alcalde. Esas, digamos, son las instancias de la democracia representativa que no son conocidas por todos. Digamos que el centro o el eje que habría que enfatizar al hablar de democracia representativa es que tanto el presidente, alcalde como el gobernador tienen la tarea fundamental de representar los intereses de la colectividad. No son soberanos, no son líderes supremos que pueden imponer sus caprichos y su voluntad como ellos quieran. Son representantes del pueblo y por lo tanto el pueblo tiene la posibilidad de exigirles rendición de cuentas. Es decir, que le muestren a la ciudadanía si realmente están cumpliendo sus programas políticos, si realmente están cumpliendo con una administración eficaz, y por supuesto la ciudadanía tiene medios para hacer estas exigencias a sus representantes. Pero esa pregunta, para que la hagamos más dinámica, voy a ponerla a modo de apunte o de intervención en los foros, como ustedes quieran. ¿Qué medios consideran ustedes que son los aptos, tanto desde el punto de vista legal como de la movilización social, para exigirle a las autoridades que cumplan con la representación emanada del pueblo? Es decir, que cumplan con atender los intereses de quienes los eligieron y en general, por supuesto, de la colectividad. Esto hay que decirlo también. El alcalde, el presidente y el gobernador no pueden gobernar solamente para su partido. Tienen que ser representantes incluso de quienes están en contra de ellos, porque gobiernan para la nación, para el departamento, para el municipio.
Por supuesto, cada uno llega con un programa político que es legítimo que lo defiendan, es legítimo que lo ejecuten, pero no puede generar esa lógica de amigos y enemigos del poder político gobernante, porque además eso podría significar desatar olas de violencia que ya hemos vivido en el pasado. Principalmente lo ejemplifica la violencia liberal conservadora, que tuvo mucho de esto que acabo de mencionar. Bien, pero les comentaba, en Colombia también hay democracia participativa, además de la representativa. ¿Cómo se concreta la democracia participativa? A través de otros medios de expresión ciudadana, algunos contemplados en la Constitución y la ley, y otros de carácter más social que también están reconocidos en la Constitución. Por ejemplo, a través del plebiscito, tenemos el ejemplo más cercano, el plebiscito sobre el acuerdo de paz firmado entre el gobierno Santos en nombre del Estado colombiano y las FARC. Allí se expresó la voluntad popular. Como ven, ahí no se eligió a nadie, simplemente el pueblo se manifestó a favor o en contra de unos acuerdos, del texto de un acuerdo de paz. Tenemos también el referendo que es una figura que ha sido utilizada muchas veces, tal vez las más famosas para promover la reelección presidencial en los tiempos de Álvaro Uribe Vélez, y constantemente el referendo se utiliza para tratar de promover la cadena perpetua, como fue aprobada ahora por el Congreso por acto legislativo en el caso de delitos contra menores de edad, etc. En un referendo no se elige a nadie, simplemente el pueblo expresa su apoyo a una norma que considera que se debería aprobar o que se debería derogar. Por eso hay referendo aprobatorio y referendo derogatorio. El pueblo se puede expresar para que se apruebe una ley, que se efectúe el trámite legislativo tendiente a que se expida la ley. No es que el pueblo evidentemente vaya a proferir la ley por sí mismo, saltándose al Congreso, eso lo quiero aclarar. Simplemente el pueblo respalda que se adelante una iniciativa legislativa y que se cumpla, porque las decisiones adoptadas por el referendo son obligatorias, o derogatorias, que sería en el caso de que se quiera, como su nombre lo indica, excluir una ley que ya está en vigencia, que ya es existente en el ordenamiento o en la normatividad colombiana. Son figuras complejas, tanto el plebiscito como el referendo, porque es difícil superar esa figura que se llama el umbral, es decir, el número mínimo de votos para que el referendo y el plebiscito tengan valor, y por otra parte, para que se pueda considerar si son aprobados o no. Por otra parte está la figura de la consulta popular. Tal vez ustedes recuerdan la consulta anticorrupción que se promovió hace un par de años y que precisamente tuvo ese inconveniente: no superar el número de votos suficiente para obtener validez o para obtener el peso jurídico. Seguramente tuvo un efecto político, pero como vemos, pues al día de hoy muchas de esas iniciativas no se aprobaron porque les faltó superar el umbral, que es lo que les daba el peso jurídico además del político. Entonces, en síntesis, estos son los mecanismos más destacados de la democracia participativa. Por supuesto, en Colombia también se protege la movilización, la huelga, el derecho de reunión, el derecho de asociación, que son elementos fundamentales de la vida democrática. Y en ese sentido, muchos muchos afirman que, por supuesto, la movilización ciudadana es la génesis de la democracia popular y participativa, y por eso también se deben considerar como parte de la participación democrática o como un componente de la participación democrática. Bien, aquí tenemos entonces las características del Estado colombiano y las de la Constitución. Simplemente destaco, por último,
dos características importantes que cobijan a la constitución política. Bien, la constitución política es antropocéntrica. Antropo, ser humano. Céntrica, en el centro. Quiere decir que en el centro de la constitución política está el ser humano. Las normas constitucionales se deben interpretar de tal manera que garanticen el ejercicio de los derechos de las personas. Y por esta razón es que se han obtenido algunos avances sociales en materia de inclusión de las minorías, de las mujeres, de los indígenas, porque se interpreta la Constitución en perspectiva de ampliar derechos, y no solo la Constitución, por supuesto, sino las leyes mismas del Estado colombiano. No se puede retroceder entonces gracias a esa cláusula antropocéntrica que está incluida desde el preámbulo, los artículos 1 a 3, que nos dicen que el centro de la actuación de las autoridades públicas es la protección, la preservación de la dignidad humana y de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. En nuestro Estado colombiano, una característica que comparten tanto la Constitución como el Estado, las autoridades públicas sirven a las personas y no al contrario. De hecho, este es un peso específico que tiene la Constitución de 1991, a diferencia de la de 1886, donde el centro era la vigencia de la ley y el orden, que bueno, así eran casi la mayoría de los estados, por no decir que en todos los estados de la época, que eran de carácter legalista, eran estados de derecho. En este caso, estados antropocéntricos, estados sociales de derecho, el centro lo ocupa la persona humana, la protección de sus derechos humanos y de su especial dignidad. Por otra parte, hay que destacar que en la Constitución política, la soberanía, según nuestra Constitución política, la soberanía popular reside, mejor, la soberanía reside en el pueblo. Vamos a explicar esto con detalle. Quiere decir que la autoridad máxima en nuestro Estado colombiano no es el gobernante, sino el pueblo. De hecho, si ustedes lo ven en el preámbulo, dice: en el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano. Entonces, en nuestra Constitución y en la manera como está organizado nuestro Estado colombiano, se define que es el pueblo, son los ciudadanos los que tienen la posibilidad de decir la última palabra en materia de la estructura constitucional nuestra. A esta figura se le llama constituyente primario y tiene importancia por una razón muy especial, una curiosidad con la que voy a terminar esta sección. Cuando se adoptó la Constitución de 1991, no se siguió el procedimiento que establecía la Constitución vigente, es decir, la de 1886. Ustedes han escuchado siempre la papeleta. La papeleta fue un movimiento social. No era la reforma pertinente, la reforma contemplada en la Constitución de 1886. Y sin embargo se impuso la Asamblea Constituyente, se impuso la Constitución del 91, porque la Corte Suprema de Justicia de la época acogió la doctrina del constituyente primario, según la cual el primer constituyente es el pueblo. Los pueblos conservan el derecho de darse la forma de gobierno que ellos quieren. Ahora, esta expresión es muy complicada, el pueblo, porque ¿quién es el pueblo? ¿Quiénes pueden darse ese título? Eso lo habíamos dicho en la sesión anterior, alguno de los videos. Para que pueda considerarse que hay manifestación del pueblo, no podemos hablar de mayorías, porque las mayorías se impondrían sobre las minorías, o al contrario, las minorías también terminarían aplastando a las mayorías, y no se trata de eso. Podemos decir que hay autoridad popular, hay posibilidad de ejercer soberanía popular cuando hay consensos de la diversidad, consensos en la pluralidad
que fue lo que sucedió en la Constitución de 1991, en el movimiento constituyente. Hubo un amplio consenso, donde estaban conservadores y liberales, tradicionalistas y progresistas, indígenas, afrodescendientes, trabajadores, patronos, universitarios, entre otros. Esa clase de movilización social, esa clase de diversidad y pluralidad es lo que le da legitimidad a la expresión del pueblo, porque el pueblo no se lo puede atribuir un solo grupo político ni una sola expresión ideológica, no importa cuál sea su tendencia, si es de izquierda o de derecha. Nadie puede arrogarse la vocería del pueblo, colombiano, si no es en medio de los consensos de la diversidad y la pluralidad. Bien, hasta aquí vamos a dejar el repaso de esta sesión primero B, de este primer video. Vamos a responder entonces, como última pregunta de sus apuntes, ¿en qué sentido se considera que la Constitución política es antropocéntrica? En otros términos, ¿por qué decimos que la Constitución política es antropocéntrica? Y una pregunta más, una pregunta de reflexión para sus apuntes y para el foro seguramente, allí la voy a publicar. Si ustedes están de acuerdo, si consideran que es cierto o no en nuestra realidad política que el pueblo de Colombia ejerce o se comporta como un soberano en nuestro Estado colombiano. Muchas gracias.